en la asignación de la medida al momento de dar alta a cada componente. Valor corriente, el opuesto. ¿Qué es el opuesto? No al costo, porque el costo era la medida cuando se incorporó. Se incorporó, supónganse, en abril del año 2025, ¿sí? Y estamos por cerrar ahora en 31 de marzo del 26. Hoy, ¿sí? Los estados financieros, no podemos saber cuánto es el valor que tiene, el precio que tiene el terreno hoy en la economía. Sí, miremos cuánto tiene. Perfecto. ¿Qué es eso? Un valor corriente. ¿Qué es el valor corriente? El valor hoy, a hoy, el valor presente de un elemento de los estados financieros. Activos, por supuesto, en general los activos, algunos pasivos, pero en general los activos en sí. Entonces, el costo es una medición del momento de incorporación. Valor corriente es típicamente un valor de ese elemento, pero al momento de emitir los estados, o al momento de cierre, no del emitir, porque el emitir se emite mucho después, la fecha de cierre de los estados financieros. El valor al cual, por ejemplo, se volvería a comprar las mercaderías. ¿No? Eso es un valor corriente. ¿Está? Capital a mantener. Tenemos dos. Una que nosotros los tenemos así como, es como una especie de laboratorio, pues no se olviden que en toda casa de altos estudios hay una especie de laboratorio, entonces el capital físico y operativo, el físico u operativo, es como una especie de laboratorio. Sentido, ¿se aplica en algún lugar? En ninguno. ¿Por qué? Porque tiene muchas dificultades de aplicación. ¿Qué sería? Que consideramos que una corporación basa su actividad en una capacidad, por ejemplo, operativa, por ejemplo, productiva. Por ejemplo, en términos de 1 millón de unidades, ¿tá? De producción. Esa es la capacidad operativa. Esto es muy difícil de mantener en el tiempo, es decir, todo lo que hace la capacidad operativa es muy difícil. Como es muy difícil, en realidad, lo más lógico es tomar el criterio de capital, es decir, no la capacidad operativa, sino tomar los aportes de los accionistas cuantificados ¿en qué se cuenta en nuestra economía? Dijimos, en dinero, es más fácil. Entonces, en dinero. Y en todas las contabilidades en el mundo, en realidad se toma el criterio de capitalización. Pero a nivel de cátedra, que necesitamos que ustedes distingan qué diferencia hay entre definir capital físico u operativo o capital financiero o monetario. Bueno, alternativas de variables. Y entramos en la unidad de medida. Dice, toda la información referida a los elementos u objetos, los elementos, ¿cuáles eran los elementos de la información financiera contable? No se peleen. Sí, la información es sobre los elementos. Es decir, si uno dice arco, no es sobre arco, es sobre los elementos, sí, de la información. ¿Cuáles eran los elementos? Año de contabilidad. En términos, tienen que ser cuenta los elementos. Activos, pasivos, patrimonio neto, resultados, ingresos, costo, pérdida, ganancia, origen y aplicaciones de fondos. Esos son los elementos y participación de accionistas no controlantes en los patrimonios de las empresas controladas y en los resultados también. Entonces, fíjense, dice, esto le aclaro por eso, dice elementos u objetos. También a los elementos se les llama objetos de la información financiera contable. Los objetos tienen que estar expresadas en una misma unidad de medida. La pregunta es, ¿cuál? Creo que ya charlamos recién. Dice, ¿la respuesta cuál es? ¿Cuál es la economía? Da la respuesta toda vez que el dinero es la unidad de cuenta, ¿sí? En la cual se expresa el precio o valor de todos y cada uno de los bienes y servicios de una sociedad país. ¿Está? Justamente en términos de dinero hacemos las cuentas si nos alcanza para comprar los bienes y servicios. Todas las cuentas se hacen en términos, si estamos hablando, ¿sí? De pagos o pagos, cobros, ¿sí? O compras o ventas, estamos hablando en términos de dinero. Entonces, ¿cuál es la unidad de medida? El dinero. Se simplifica decirle moneda
En Argentina, como nosotros destruimos nuestros medios de cambio, básicamente ni existe más la moneda. O por lo menos existen físicamente. ¿Cuál es el problema de las monedas? ¿Se quiere algo a cambio de esa moneda o no? Esa moneda es un peso. ¿Se quiere algo realmente a cambio de la moneda un peso? Y nació como un billete de un peso, le recuerdo. Se convirtió en moneda cuando, a ver, adivinen, ¿cuándo se convirtió en moneda el billete de un peso? Y desapareció. ¿Cuándo se habrá convertido en moneda? No, no, yo no le hablo de qué época, le hablo por qué motivo se convirtió en moneda. Porque quedó totalmente desvalorizado. ¿Las monedas para qué se utilizan? Para algo muy pequeño, digamos. En realidad, si un país mantiene su moneda, el primer billete es el de uno, el de la unidad. Y lo que es más chico a uno son monedas en realidad. ¿Está? Cuando se convierten en monedas, que vieron que acá había monedas más grandes, es porque realmente, obviamente, se ha producido un deterioro totalmente del dinero. Fíjense, no sé, escuchaba el galón en Estados Unidos pasó $4. Acá estamos hablando del siglo XXIII, digamos, 2300, ¿sí? 2400, las naftas más caras, 2300 y algo, siglo XXIV, ya está. Una locura decir 2000, fíjense que en Estados Unidos se está hablando de $4, digamos. ¿Mm? Esto es una destrucción de la moneda concreta. Unidad de medida, dice, alternativa a cada variable. Si tenemos la unidad de medida, tenemos la moneda local, la de curso legal del país en que se emiten los estados financieros o también llamados estados contables. Moneda funcional, una moneda extranjera. Es típico de las multinacionales en las cuales existe una casa matriz en un país extranjero, ¿sí? Y una filial en países que se revela la información financiera contable. ¿Está? Moneda local, moneda funcional. ¿Qué más dijimos la moneda? Local o moneda funcional. Fíjense, una moneda vigente. Fíjense, moneda heterogénea puede ser la moneda local o moneda funcional, tiene dos alternativas. La moneda o heterogénea, la información financiera contable está expresada en términos de la moneda nominal. Factible cuando no existe inflación o esta es muy baja, casi que despreciable la inflación. Moneda homogénea, la información financiera contable queda expresada en términos de la moneda de un mismo momento, que por lo general es el cierre del ejercicio de los estados financieros y contables, de ahí la expresión de moneda de cierre, porque en general se toma la moneda de cierre. En Argentina, el modelo vigente en Argentina adopta la moneda homogénea, aunque los organismos reguladores profesionales, consejos profesionales en ciencia económica, cada provincia tiene su consejo profesional y la ciudad autónoma el propio, ¿sí? Dan una definición más amplia. Esto es una creación de ellos, ¿está claro? Moneda heterogénea, la moneda nominal, y moneda homogénea, la moneda de cierre. Pero para los consejos, la moneda homogénea se entiende por moneda nominal cuando el nivel de precio de bienes y servicios no cambia de manera significativa. Es decir, la inflación no existe o es muy baja, con lo cual básicamente no es inflación. ¿Sí? Y la moneda de cierre es cuando el cambio en el nivel general de precio de bienes y servicios, vieron que el profesor le va a siempre decir, porque siempre todos se refieren al nivel general de precio. No se sabe de qué. Obviamente que hay que ponerle el apellido de bienes y servicios. ¿Qué tiene un nivel de precio? Los bienes y servicios. Son los bienes y servicios los que tienen precio. Sí es significativa que se toma la moneda de cierre.
Vamos a otro parámetro variable. Nosotros vamos a tomar los consensuados internacionalmente. ¿Qué otro parámetro se tomaba? Hay que medir, hay que tomar criterios de medición. Los criterios de medición están los puros y los híbridos. Serían impuros, ¿vieron? Para no ponerle tan feo. Bueno, está como el aula, los presenciales y los híbridos acá, nosotros que están en una forma no presencial, ¿sí? Y por ello se han definido lo siguiente. Puro son costos que son, fíjense, la medida inicial o de alta de cada uno de los objetos o elementos de la información financiera contable. O valores corrientes, que significa valor al momento de la medición del objeto o elemento de la información financiera contable. Típicamente, ¿cuál es ese momento en que se toman los valores corrientes? La fecha de cierre del ejercicio. Después vamos a ver otras fechas, pero principalmente son las fechas de cierre del ejercicio. Híbrido. Obviamente, por ejemplo, medir los activos según su destino. O sea, y posibilidad de cancelación anticipada. Eso es un modelo híbrido. No es ni uno ni el otro. ¿Está? Toma, ¿qué cosa hace? Mezcla el costo con los valores corrientes. Con lo cual es un modelo híbrido en realidad. Última variable consensuada internacionalmente, ¿cuál era? La de capital a mantener. Fíjense lo que nos dice. El capital físico u operativo requiere la definición de la capacidad operativa. Por ejemplo, la capacidad de producción, que dice ahí, ¿de qué cosa? ¿Leen o no? O los que están atrás no ven. ¿Qué dice? De algunos activos. Pero antes de activos dice algo, dice de algunos. Es decir, que la capacidad operativa está planteada en términos de algunos, no de todos los activos, de algunos activos que son los que definen la capacidad operativa. ¿Sí? Es decir, que el capital está medido en términos de una capacidad operativa, no en términos monetarios, en términos de una capacidad operativa. El aumento de la capacidad operativa representa una ganancia y la disminución de la capacidad operativa una pérdida. Es decir, si empezamos, supónganse, teníamos 2,5 millones de capacidad de producción. Si al iniciar el ejercicio la capacidad de producción es de 2,5 millones y al finalizar tenemos una capacidad de producción de 3 millones, significa que hay una ganancia en el ejercicio. Si al finalizar hay una capacidad de producción de 2 millones, significa que hay... ¿Cuánto era la capacidad inicial? 2,5. Si hay 2 al finalizar, ¿qué pasa? Hay pérdida, ¿está? Entonces, tiene que ver con la capacidad de producción, ¿está? Si hay 2,5 millones al cierre, significa que no hubo ganancia ni pérdida en el ejercicio. Una regla más fácil, si el dinero no facilitó la vida, obviamente que también nos facilita en términos de información. Dice, vamos a aplicar una regla más fácil que esto. ¿Cuál es la regla más fácil? Capital financiero monetario. Monetario viene del dinero, justamente. Medir los aportes en la moneda local o funcional. Un aumento de capital existente al inicio del periodo sin que haya nuevos aportes tiro representa, y una disminución representa pérdida. ¿Está? Entonces, si el capital al inicio del ejercicio era de 1 millón de pesos, ¿sí? Y al cierre del ejercicio era de 1.300.000. ¿Qué pasa? Hay una pérdida. Tener más, tener una pérdida. Vuelvo a insistir, si el capital al inicio del ejercicio era 1 millón y al final del ejercicio es 1.300.000, ¿qué hay? Una ganancia. ¿Por qué hay que tener en cuenta los aportes y retiros? Por ejemplo, hay los aportes. Si en realidad los socios hicieron aporte por 300, no hay ganancia. ¿Por qué? Porque el capital inicial era 1 millón, pero hubo un aumento de capital de 300 y por lo cual el resultado sigue siendo cero, digamos. ¿Está claro? Por eso se tienen en cuenta los aportes y retiros de capital. ¿Está? Bueno,
Si en cambio hay menos de 1.000.000 sin aporte y retiro, en vez de haber una ganancia hay, la empresa tiene una pérdida o la corporación una pérdida en el ejercicio económico. Bien, miremos. Entonces, miremos 4 modelos típicamente puros, para tener claro. ¿Qué dijimos que hacía que variaran los modelos? La definición de unidad de medida, de criterio de medición y de capital mantenimiento. Entonces acá, en las columnas, colocamos los modelos concretamente. ¿Qué modelo? El histórico, el modelo ajustado, el modelo de valores corrientes y el modelo combinado. Y colocamos como títulos de la columna. En la fila colocamos como título los parámetros o variables que definen los modelos contables. ¿Por qué pueden variar? ¿Por qué puede haber más de un modelo contable? Porque haya definiciones, términos de unidad de medida, de criterios de medición y de capital a mantener. Vamos a una unidad de medida para ver. El modelo histórico, ¿qué unidad de medida define? La moneda heterogénea. El modelo ajustado, no, toma la moneda homogénea, por lo cual ya es diferente, por eso es un modelo distinto. El modelo de valores corrientes toma la moneda heterogénea y el modelo de combinado toma la moneda homogénea. Hasta ahí, dos son parecidos, con lo cual uno podría creer que esos pares son el mismo modelo, pero no, porque ese es un parámetro. Vamos al segundo. ¿Cuál es el criterio de medición? El primero toma el costo en el momento de alta del objeto. ¿Cuál es ese? El histórico. El otro toma el costo del momento de alta, pero ajustado a la fecha de cierre del ejercicio. Está en el costo, pero está expresado en términos de la moneda de cierre del ejercicio, por lo cual es un criterio distinto. El tercero toma valores corrientes, valores presentes del momento de la fecha de los cierres de los estados financieros. Y el último, combinado, toma también valores corrientes, es decir, mismo criterio. Vamos al tercer parámetro. El histórico toma el capital financiero o monetario como capital a mantener. ¿Qué toma el ajustado? El mismo, capital financiero o monetario. ¿Qué toma el físico u operativo? El capital físico, justamente, perdón, el de modelo corriente toma el físico u operativo, con lo cual cambia. Y acá sí es importante entender que si el capital es físico operativo, el criterio de medición es valores corrientes. Sí o sí. Y por último, el combinado toma el financiero o monetario. Solo un modelo toma el físico u operativo. Bueno, el tema es, bueno, dado esto, ¿qué resultados pueden reflejarse con cada modelo contable? Obviamente, en todos tiene que haber resultados, en todo modelo. El histórico nos muestra algo muy simple. ¿Por qué es muy simple? Porque los únicos resultados que pueden reflejarse son los transaccionales. Es decir, si no se hace transacción con terceros respecto al ente, no existen resultados. No pueden haber resultados. Entonces, los únicos resultados son resultados operativos, que son resultados transaccionales. ¿Puede mostrar resultados no transaccionales? No, no tiene capacidad. ¿Por qué? Por la definición de las variables. No hay forma que ese modelo refleje resultados de tipo no transacciones. Esto quiero que quede claro porque es un tema de suma importancia.
El modelo ajustado. También, obviamente, que todos los modelos van a poder reflejar los resultados transaccionales, los operativos. Pero a su vez puede también reflejar el resultado por exposición a la inflación o el resultado por saldos expuestos a la inflación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toma la unidad de medida moneda homogénea. El otro no puede porque la moneda que toma es la moneda heterogénea. Entonces puede, además de los resultados operativos, mostrar el resultado por saldos expuestos a la inflación. El tercer modelo puede reflejar el resultado transaccional, el resultado operativo, pero también puede reflejar los resultados por tenencia. Y el último puede reflejar el resultado operativo, el resultado por inflación y el resultado por tenencia. O sea, acá hacemos un paso atrás y reflexionamos. Entonces, terminamos como la matemática. Tiene que haber ciertas similitudes, algún factor común para que nos muestre esto. Primero, ¿todos los modelos pueden reflejar el resultado operativo o no? Sí, si no, no servirían, porque por lo menos el resultado operativo tienen que mostrar. El resultado producto de transacciones, todos los modelos van a mostrar. Los resultados, ¿hay algún modelo que nos muestra resultados no transaccionales? Sí, el histórico. Es el único que no puede mostrar, reflejar ninguno. Entonces, ahora vamos y decimos, resultados por inflación. ¿Sí? ¿En qué modelos hay que pueden mostrarlo? El ajustado y el combinado. Entonces decimos, a ver, ¿por qué? Tenemos que mirar las variables. Si no miramos las variables, no podemos dar cuenta. ¿Cuáles son las variables que coinciden? La moneda homogénea. ¿Por qué? De moneda, ¿no es cierto? La moneda homogénea, la que, porque si miramos criterios de final, entonces es la moneda homogénea la que hace de que se pueda reconocer el resultado por inflación. Resultado por tenencia. ¿Cuáles puede reflejar el resultado por tenencia? El de valores corrientes y el combinado. ¿Qué coinciden entre los dos? Los valores corrientes. Entonces, si no se puede medir a valores corrientes, no se pueden mostrar los resultados por tenencia. Veamos si eso es cierto. En el modelo histórico y el ajustado, ¿aparece el resultado por tenencia? En el histórico y ajustado, ¿aparece el resultado por tenencia? No. ¿Por qué? Porque está ausente, ¿qué cosa? Los valores corrientes. Entonces, ojo, esto tener claro para entender, porque si perdemos la esencia, después mostramos en el modelo ajustado un resultado por tenencia. No puede aparecer nunca un resultado por tenencia. Empecemos con la unidad de medida como primer parte, que es un tema un poquito más complicado, que es con lo que vamos a empezar. Repasamos de nuevo. ¿Qué decíamos? Los modelos le dan unidad de medida, criterios de medición, capital a mantener. Repaso de lo anterior. Seguimos repasando. Unidad de medida, distintas definiciones de moneda. ¿Está? Criterio de medición, distintos criterios, costos, valores corrientes, los puros. Y capital a mantener, físico u operativo, capital financiero o monetario. Los híbridos eran, que ya son más impuros en realidad, son los activos de acuerdo a su destino y los pasivos de acuerdo a la intención y posibilidad de cancelarlos en forma anticipada. Alternativas para cada variable. Bueno, ya vimos por qué era la moneda o el dinero en sí la unidad de medida. ¿Sí? Moneda local o moneda funcional. ¿Sí? Moneda heterogénea o moneda homogénea. Y lo que habíamos hablado de lo que consideraban los consejos profesionales de ciencias económicas. Unidad de medida, inflación. Cuando no existe estabilidad de precios de bienes y servicios, la alternativa de moneda son moneda heterogénea o moneda homogénea. Si utilizamos en un periodo inflacionario la moneda heterogénea, es desconocer el contexto de inestabilidad de precios de bienes y servicios. ¿Está claro? Si estamos
No haciendo, siendo que hay un contexto de inflación, la información financiera contable dejará de ser útil, a ver, para quienes iban a tomar en cuenta la información financiera contable. ¿Tienen tomado los usuarios? Para todos, ¿se acuerdan de los usuarios? Si deja de ser útil, ¿tomarán en cuenta los usuarios? No, porque dejó de ser útil. Por lo cual, dejará de ser útil cuanto mayor sea la inflación en el periodo. Cuanto mayor sea la inflación, como se está tomando la moneda heterogénea, la información deja de ser útil. ¿Tá? Si hay inflación, la moneda homogénea es reconocer las consecuencias de la inflación sobre la información financiera contable a revelar y por tanto presentar información financiera contable en moneda de cierre, es decir, en moneda homogénea. ¿La información es útil entonces? Sí, la información entonces es útil. ¿Los usuarios la toman? Sí, porque los usuarios la toman cuando la información reviste el carácter de útil. Moneda homogénea. Para que la información financiera contable quede expresada en moneda de cierre del ejercicio de un ente, debe recurrirse al método contable que se denomina ajuste por inflación. ¿Está? Obviamente la información va a estar de acuerdo al momento que se registró. A ver, les recuerdo la técnica. Se hacen asientos y la información queda expresada en términos de la moneda en que se registraron los asientos. No, así mágicamente no van a expresarse en moneda de cierre. ¿Qué va a haber que hacer? Utilizar un método. ¿Cómo se llama ese método? De ajuste por inflación. Requisitos que se deben dar para que la información financiera contable de un ente se exprese en moneda de cierre. Primer requisito, que haya inflación. Porque si no, no tiene sentido. No hay, va a estar, si no hay inflación, de hecho la información está expresada en moneda de cierre. ¿Está claro? Porque hay inflación y la moneda de todos los momentos es igual nomás, porque, lo cual está... Entonces, primero que haya inflación en el periodo en el cual, al cual se refieren los estados financieros o estados contables. Dos, que los organismos emisores de las normas contables permitan efectuar el denominado ajuste por inflación contable. ¿Qué significa? La ley les permite el ajuste por inflación. Lo que decidan la Inspección General de Justicia y la Dirección de Personas Jurídicas y así sucesivamente hasta los consejos profesionales de ciencias económicas. Entonces, para que la información contable esté expresada en moneda de cierre, tiene que haber inflación y deben los emisores de estados financieros permitir el ajuste por inflación contable. ¿Qué más? Ajustar por inflación la información financiera contable requiere, para que se haga el ajuste, la existencia primero de inflación. ¿Sí? En el periodo a que se refieren los estados financieros y contables. Y segundo, utilizar un procedimiento de ajuste por inflación contable. ¿Cuántos métodos existen? Dos. ¿Cuántos vamos a ver acá? Uno. El ajuste parcial consiste en expresar la información financiera contable referido a alguno nomás de los elementos en moneda de cierre. Y el ajuste integral consiste en expresar la información financiera contable referido a todos los elementos, todo en moneda de cierre. Ese va a ser el que vamos a utilizar en el aula. Acá viene una cuestión importante. Si la protagonista del ajuste por inflación, ¿cuál es el gran protagonista? Se dice la película y empiezan los títulos y dice el primer protagonista, aparece la inflación ahí o no. ¿Sí? Entonces tiene que, vamos a la economía. Vamos a la economía, grandes autores que nos digan qué es la inflación concretamente. Para no decirme cosas que no es la inflación. ¿Qué dice Paul Krugman, premio Nobel 2008? Es columnista del New York Times. Una economía tiene inflación cuando su nivel de precio está aumentando y tiene deflación cuando su nivel de precio está disminuyendo. Miller y Pusinelli nos dicen la inflación, que se define como un ascenso sostenido en el promedio ponderado de todos los precios, ha sido asociado con una gran variedad
de causa. ¿Qué nos dice en todos los casos? Que la inflación, ¿qué pasa en el, ¿qué pasa con el nivel de precio? Sube, ¿sí? Todos fíjense que sube. Y que un promedio de precio, hay muchos precios ahí en ese nivel de precio. Miller y Pulcinelli nos da otro concepto, la inflación, la cual es una alza sostenida en el nivel de precio a través del tiempo. Y nos dice, la inflación no es un incremento hoy, es sostenido en el tiempo. Ese incremento se tiene que sostener en el tiempo. ¿Qué más nos dice Miller y Pulcinelli? Dice, la inflación se define como un incremento en el nivel general de precio en el tiempo. Frederick Mishkin nos dice, la inflación, que es la condición de un nivel de precio continuamente creciente. No me vengan con concepto, es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, todo eso, porque eso no es la inflación. La inflación viene bien claro, algo se está inflando. Inflar es de aumentar, no es de disminuir. Fíjense que el poder adquisitivo es una cuestión de disminución en realidad, no de inflar. La inflación viene de que algo se incrementa. ¿Qué se incrementa? El nivel de precio de bienes y servicios. Volvemos a lo contable. Unidad de medida, ajuste integral, objetivo. Si vamos a hacer el ajuste integral, tenemos que tener objetivos. ¿Para qué se hace el ajuste integral contable por inflación? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es el objeto principal de todo sistema de información financiero? ¿Cuál es el objetivo principal? Mira, información. Por lo cual, fíjense que lo primero dice, objetivo, primero, que la información financiera contable, la información, no puede ser otra cosa que la información, dice, referida a todos los elementos o objetos, recuerden siempre que siempre se refieren a elementos o objetos, activos, pasivos, patrimonio neto, resultados, ingresos, gastos, pérdidas y ganancias, ¿sí? U objeto quede expresada en moneda de cierre de los estados financieros contables. ¿Qué significa? Si no se hiciera el ajuste por inflación, cada uno quedaría expresado en términos de distintos momentos. Si hacemos el ajuste por inflación, ¿qué logramos? Que todos queden en una misma unidad de medida, el poder de la moneda de la fecha de cierre. Segundo, reconocer las variaciones patrimoniales modificativas. Si hay una variación patrimonial modificativa, eso se denomina un resultado, ¿sí? Un aumento neto, concretamente, que surjan como consecuencia de los efectos de la inflación, también, el profesor le puso, sobre algunos activos y pasivos. Entonces, ¿todos los activos o pasivos generan el resultado por inflación? No, porque ya se dijo que solo algunos activos o pasivos generan el resultado por inflación. Con lo cual, fíjense que ya también le dijo otra cosa, que todos los otros elementos no pueden generar el resultado por inflación, que solo algunos activos y pasivos. Todos los otros no pueden generar resultados por inflación. Al resultado neto se lo puede denominar RECPAN, resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, REI, resultado por exposición a la inflación, RSI, resultado por saldos expuestos a la inflación, etcétera. Nosotros vamos a utilizar en la materia este último, resultados por saldos expuestos a la inflación, porque solo los saldos expuestos a la inflación generan el resultado por inflación. Por eso vamos a utilizar en forma directa ese concepto. Vamos al ajuste integral. El ajuste integral prende ciertos pasos. Primer paso, contar con los números índices de los 13 meses que se necesita para emplear el método. Bien. Típicamente se toma un índice de precio, dijimos o no. ¿Sí? Un índice de precio. Porque los índices de precio que miden la variación de los precios justamente de esa canasta o cesta de bienes. ¿Está? Entonces, si es un índice de precio, dice, por ejemplo, por decir 100, ese número, porque los índices son un número. ¿Está claro? Primero, entonces, está bien. Tomamos 13. Que uno me diría, ¿qué es eso de 13? Y el índice se publica en todo el mundo
en forma mensual. El índice es el mismo, pero la publicación en forma mensual. Entonces, como se publica mensualmente, ¿cuántos números índice tenemos en un ejercicio? Algunos me tendría que decir 12, pero en realidad 13, ¿por qué? Porque las cuentas patrimoniales tienen un saldo en el cierre del último mes del ejercicio anterior. Entonces, nos interesa también el número índice del cierre del ejercicio, y sí, nos interesa también el número índice del cierre del ejercicio anterior. Entonces, los números índices de los 13 meses que se necesitan para emplear el método. Obtener los 13 coeficientes aplicables, cociente entre número e índice de cierre y el número e índice de cada mes del ejercicio. Por ejemplo, índice 12 del 25 sobre 12 del 24, de diciembre del 25 sobre diciembre del 24. Ahí estamos, los 13 meses que estamos diciendo, estamos tomando el cociente. ¿Por qué? Porque si es un número índice, ya vamos a ver, significa que si ahí es 100 y aquí es 130, para saber la variación hay que hacer el cociente, el coeficiente es, por ejemplo, el índice siempre de cierre sobre el índice, perdón, índice de origen, que por ejemplo en este caso sería 130 sobre 100, lo que nos daría igual a 1.3. Siempre tiene que ser más de 1, siempre tiene que ser más de 1 porque hay inflación. Si una cifra es dada, que dijimos, tiene que ser mayor de lo que 1 representa la cifra original. Lo que supera el 1 implica lo que va a superar la cifra original. Por eso siempre va a ser mayor a 1. Siempre mayor a 1. Individualizar cuáles son los importes o saldos expuestos y cuáles no. Eso le vamos a poner atención porque es bien complicado. Entonces, por ahora hay saldo o importe que están expuestos, que significa que generan un resultado por inflación, y saldo que lo único que tienen que expresarse en moneda de cierre, pero no generan ningún tipo de resultado. Cuarto, identificar el mes de origen de cada importe que deba expresarse en moneda de cierre. ¿Por qué? Porque si no, no sabemos cuál es el índice que tenemos que tomar de qué mes, digamos. ¿Está? Siempre meses, digamos, porque algunos dicen la fecha. No la fecha, porque no se publica el índice en forma diaria, se publica en forma mensual. Entonces, si un importe es del 13 de enero y otro es del 25 de enero, el índice de origen es el mismo nomás, porque va a ser el de mes de enero. No cambia. ¿Eso es una limitación a la información financiera contable? Sí. ¿Por qué? Y porque la inflación es un incremento sostenido en el tiempo, es continuo. Significa que todos los días se produce inflación. Podemos reflejar las variaciones diarias, minutos, y no porque no se puede, digamos. ¿Por qué? Porque el índice que los organismos suministran no forma mensual. Es mucho trabajo elaborar el índice. Empecemos por ahí, que es mucho trabajo elaborar el índice. Aplicar los coeficientes pertinentes para que los importes o saldos expresados en moneda anterior al cierre, a ver, ¿qué hay que expresar en moneda de cierre? Aquellos saldos o importes que no estén expresados en moneda de cierre. Los que están expresados en moneda de cierre, no hay que hacer nada porque están expresados en moneda de cierre. ¿Sí? Expresados en moneda anterior al cierre, queden expresados en moneda de cierre de los estados financieros. Por eso se halla lo que se denomina coeficiente. Entonces, una vez que uno obtiene el coeficiente, multiplica por el importe que no está expresado en moneda de cierre. ¿Queda un importe más grande o no? Sí, siempre va a quedar un importe más grande porque el coeficiente siempre va a dar más de 1. Y si da 1 porque, a ver cómo andan de matemáticas. Bueno, o no hay inflación, pero entonces no habría que hacer ajuste por inflación, perfecto. ¿Y qué más? Y si hay inflación, ¿qué coeficiente da 1? Siempre es el índice de cierre sobre el índice de origen. ¿Cuándo da 1? Cuando es el mes de cierre. Si el importe se origina en el cierre, el índice de cierre y el índice de cierre van en el denominador también, por lo cual es todo, fíjense,
Hay inflación en el último mes, obviamente que hay, pero no se puede medir, vuelvo a insistir, porque los índices son en forma mensual. Reconocer el resultado por inflación es el sexto y último paso. O sea, ¿por qué? Porque algunas, hoy estaba explicando en una forma muy sencilla. A ver, fíjense, Luca Pacioli dijimos que nos regalaron, Luca Pacioli, perdón, nos regaló, en realidad él formuló nomás, debe haber, ¿sí? Debe haber, tiene que ser igual o no, siempre, todo, esa partida siempre es igual. Entonces, si uno ajusta, supónganse, y al ajustar todas las cuentas de saldo deudor y las cuentas de saldo acreedor, nos encontramos, cuando hacemos el proceso de represión, que hay 120 en el debe y 100 en el haber, es porque hay cuentas expuestas que generaron un resultado. Obviamente que el resultado, ¿cuánto es? ¿Eh? Sí, hay que de 20 van a quedar igualados de nuevo el debe. Va a quedar igualado. Si no hay saldo de puesto, el debe y el haber coinciden. ¿Está claro? Y una vez contabilizado el resultado, obviamente el resultado puede generar un aumento del patrimonio neto o una disminución, siempre y cuando sea positivo el resultado o sea negativo, ¿no es cierto? El resultado. ¿Qué más? Volvemos a la inflación. Bueno, a punto. Acá, todo mecánico. Decimos los índices como que, los índices. ¿Y qué son los índices, digamos? Dice, ¿cómo se mide la inflación? Hay dos formas de medir la inflación. La primera es a través de un índice de precio, por ejemplo, al consumidor. El índice de precio es un índice de precio basado en el valor de mercado de una canasta de bienes y servicios de consumo comprado por una familia urbana representativa. Significa que es representativa de las distintas familias concretamente y la cesta o canasta de bienes que adquiriría en un mes esa familia se toma en cuenta y entonces se obtiene un promedio que termina siendo un número. ¿Está? El IPC es el coeficiente de la canasta de consumo en un año base valorado según precios del año actual en relación con una canasta de consumo de un año base valorado según los precios del año base. Mire, el Putinelli de la economía nos trae en este concepto. Hay otra forma de medir que no vamos a tomar, que cómo se mide con un deflactor del Producto Bruto Nacional o del Producto Interno Bruto. ¿Está? Esa es otra forma de medir. ¿Vamos a utilizar esto? No, en la materia. Vamos a utilizar índices de precios directamente y no el deflactor. Esa es otra forma. ¿Quiénes trabajan en esto? Los economistas trabajan en el tema de la medición. Pero como concretamente fue la PER, el tipo de índice que tomamos. ¿Qué es el índice de precio de las PER? El índice que tomamos para la inflación es de este economista alemán, que él decía es un índice de precio al consumidor que se utiliza para medir la variación de precios de una cesta de bienes y servicios con respecto a una ponderación de un periodo base específico. Es un índice que se utiliza para medir el nivel general de precio y el costo de vida de una economía, así como para calcular la inflación, dice. El índice se suele utilizar un año base de 100, que tomamos ahí. Los periodos de precios más altos se representan como un índice, un número superior a 100, significa que hay inflación, o un periodo de precios más bajo, un índice inferior a 100. Como en general existe inflación, nunca va a pasar eso que dice, porque ¿qué va a pasar? A ver, vamos a poner bien aquí. Cuando la P cuando se toma sobre la base de él, hay
A ver. Sí, ahí se escucha. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, ahora, si vamos aquí y llegamos después, periodo acá, 1 de enero, o vamos a poner mejor, 31, no, diciembre, vamos a poner mejor, marzo del 2025. Y marzo, sí, es cierto. Vamos a poner un poquito más acá. Muy bien, ¿eh? Le tienen en cuenta los compañeros. Supónganse que acá esto aumentó mucho. Esto aquí es 5.000 y acá es 5.500. Este es el índice de precio. El índice de precio va creciendo desde el año base. Eso es lo que nos enseña ayer. Entonces, ese índice de precio creció mucho. Decían creo que están 10.000 en realidad. En la actualidad, ¿sí? Creció un montón, ¿me entiendes? Desde el año base. Ahora, si nosotros tenemos que expresar en moneda de cierre de información, no podemos multiplicar por 5.500 si el cierre es cierre de ejercicio, cierre marzo del 26, porque multiplicado por 5.500 lo que estamos haciendo es mostrar el incremento de precio desde el comienzo del índice hasta ese momento. ¿Está? Entonces, el coeficiente dice, bueno, vamos a suponer que había mercaderías que siguen estando al otro cierre. Si están al otro cierre, hagamos este mismo índice, el índice de cierre, sobre el índice de origen. ¿Por qué? Porque si hacemos el índice de cierre sobre el origen 5.500 sobre 5.000, lo que me va a estar mostrando es la variación de precio del periodo que queremos expresar. Un importe que está expresado en moneda de marzo del 25 lo expresamos en marzo del 20. Por eso es los códigos. Porque el índice desde el comienzo mide la variación de precio. Es acumulativo el índice. Entonces, ¿por qué se usan, dirían ustedes, para justamente expresar? Porque todos los importes de los estados financieros están en 13 meses nomás. El último mes del ejercicio anterior, si hay cuentas patrimoniales que reflejan saldos del último mes del ejercicio anterior y el último mes del ejercicio. Por lo cual necesitamos aplicar coeficiente. ¿Qué es el coeficiente? Es el cociente entre dos índices. Como es la reexpresión, ¿qué va arriba siempre? El índice de cierre. Dejamos acá y retomamos el martes de la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana largo, que estudien y se diviertan mucho con Contabilidad 2, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene. Sí, sí. Sostenido en el tiempo del nivel.